tercer videíto que hacemos en la clase del día 9 de agosto. Entonces ahora continuamos con el PowerPoint que tenemos y el tema, lo sacamos a este. Bien. Solución pacífica de controversias. La ONU y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. ¿Tiene conexión? Recién ese profesor que hablaba de San Francisco. Tenemos el Sistema Internacional de Coordinación, es el Derecho Internacional Público Contemporáneo. Esto ya lo vimos, esta es una repetida. Así que pasamos acá. Medios para solución pacífica de conflictos. Acuérdense lo que decía el artículo 33, que decía la investigación, la negociación, o sea, eso, después ustedes hagan un cuadrito para memorizarlos, con la I, la N, la M, la C, así con las reglas mnemónicas del uso de las iniciales, la I, la N, la M, la C, la A, otra A, acuerdos regionales, otra A, 3A, y medios pacíficos. Así que negociación, N, investigación, I, mediación, la M, conciliación con C, arbitraje con A, arreglo judicial, acuerdos regionales. Y esta norma no hace mención a los buenos oficios. Estos buenos oficios, sin embargo, son un medio de bastante aceptación internacional. ¿eh? El plan original estipulaba la participación de un órgano de la ONU, que era para elegir el medio de solución apropiado, pero, como vimos, ha sido suplantado por lo que la resolución 2625 de Naciones Unidas, la ACNU 2625, ha dado en llamar el principio de la libre elección de los medios, que coincide con lo que dice el artículo 33 de la Carta de la ONU. Así que la ACNU 2625 y el artículo 33 de la Carta de la ONU, ambos establecen la libertad de la elección de los medios. Bien, quiero ver un segundito si está grabando. Grabar, sigue grabando. Bien, sigo compartiendo, perdonen. Acá estoy. Bien, entonces hay un caso que menciona Argañarás que se llama el caso Asunto Frontera Terrestre Camerún-Nigeria. ¿Quién quisiera leerme esta placa, por favor? Profe, yo por más que quiera no puedo leer, lo veo muy borroso, muy chiquita la letra. Oh, está muy chiquito. A ver, y si lo hago así, mira, yo te hago. Esperá, ya va. No, este no, este no. ¿Y ahora lo pueden ver? ¿Lo ven? Profe, yo lo veo, si quiere lo leo yo. Por favor, Gonzalo. Bueno, frontera entre Camerún y Nigeria. La frontera entre Camerún y Nigeria es el límite que separa Camerún y Nigeria. Su trazado es resultado de un tratado anglo-alemán de 1913. Nigeria, Nigeria estaba entonces bajo dominio británico y Camerún bajo dominio alemán. Y de revisiones efectuadas, en lo sucesivo por, en un primer momento, Francia y Reino Unido, potencias coloniales, y desde su independencia Camerún y Nigeria. Bien, nos faltó decir al principio que decía que la Corte Internacional de Justicia dictó una especie hizo un dictamen en este tema. El dictamen se llama Asunto Camerún-Nigeria. Y lo que dice, lo que nos interesa, porque este dictamen es tiene para todos lados, digamos, tiene para citar sobre límites o para citar sobre importancia de un fallo de la Corte Internacional de Justicia o así, pero lo que nos interesa es la parte donde analiza qué papel cumplen las negociaciones directas como elemento previo a llegar a un conflicto. Y a ver si las negociaciones directas son indispensables para una de las partes para poder someterse al conflicto. Me hace acordar mucho, vieron que yo soy jueza laboral y tengo de formación profesional, así que veo casos laborales por todos lados. Y no, en lo laboral, por ejemplo, nadie se puede dar por despedido si previamente no manda una intimación. Entonces, primero tengo que mandar una intimación y animar a la otra parte a que cambie su conducta. Cuando no cambie su conducta o me responda que me rechaza todo, ahí me doy por despedido. Bueno, esto es lo mismo. Parece ser que había un tratado o algo que
un documento que se trató en este caso, que decía que entre ambas partes tenía que haber primero una negociación antes de someter la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Entonces lo que se analiza en el fallo es, ¿hubo o no negociaciones directas? Y vamos a ver que una de las partes dijo, sí, sí, hubo negociaciones. Yo hice unas negociaciones hace como 30 años, en el año 70 y pico, y entonces vamos a ver si la Corte Internacional de Justicia considera que esas negociaciones, con su falta de temporalidad, eran suficientes o no para lo que decía el convenio ese que decía que tenía que tener negociaciones directas. Así que bueno, acá sigo, el siguiente acá, y Gonzalo nos va a leer qué dice esta placa. Le dice, caso asunto frontera terrestre Camerún-Nigeria. Habla Litigio más fronterizo. fuerte, como gritando. ¿Ahí se me escucha mejor? Mejor, sí, Bueno, litigios fronterizos. sí. Las tensiones han existido mucho tiempo entre ambos estados en lo relativo a su frontera, debido a cuestiones económicas, hidrocarburos de Bakassi y de seguridad interior, en particular porque Nigeria tiene que enfrentar un movimiento insurreccional en el sudeste y procedía regularmente a incursiones armadas en territorio camerunés. El principal punto de desacuerdo se encuentra sobre la península de Bakassi, aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados, y de las aguas territoriales adjuntas, cuyo suelo es rico en hidrocarburos. Nigeria había reconocido la soberanía camerunesa sobre Bakassi en 1975 por el Acuerdo de Marúa, pero en lo sucesivo el Ejecutivo, El ahí tiene que Ejecutivo cambiar la nigeriano, placa. Yo leo sí. hasta ahí, profe. No, no, ahora sí, No, mira, el Ejecutivo nigeriano, pero usted cambió la placa porque a mí no me sale. cambié la placa, ahora dice No, nigeriano. no me la Nigeriano. muestra a mí. Ah, ¿alguien ve nigeriano? Dice, abajo. Sí, profe, si quiere puedo seguir yo. Por favor, Santiago, dale. El Ejecutivo nigeriano, El Ejecutivo nigeriano denunció este acuerdo, dispuesto hasta ocupar militarmente la península en ciertos periodos. Bakassi fue atribuida a Camerún por un juicio de la Corte Internacional de Justicia el 10 de octubre del 2002, que las autoridades nigerianas acabaron por aceptar de aplicar. Retrocedieron la península a Camerún el 14 de agosto de 2008. El otro punto litigioso era el lago Chad, en particular la isla de Darak. Desde el punto de vista de Camerún, la frontera había sido fijada por una declaración franco-británica, Declaración Milner-Simon, del 1919, mientras que del punto de vista nigeriano, la delimitación de la frontera había quedado en suspenso. En su resolución del 10 de octubre del 2002, la Corte consideró que las declaraciones franco-británicas sucesivas delimitaban bien la frontera entre Camerún y Nigeria, en la región del lago Chad, y se concluyó que la soberanía era de Camerún sobre la región discutida. bien. Hasta acá no vimos lo central en materia de buenos oficios, sino que es lo siguiente, miren, en este caso, en ese fallo del año 2002, la Corte Internacional de Justicia dijo, aparte de eso que dijo de las fronteras y todo eso, dijo que en las negociaciones, centrémonos, estamos hablando de los buenos oficios, las negociaciones, los arbitrajes, los medios de solución de conflictos, ¿no? Entonces, respecto de eso, ¿qué dijo la Corte Internacional de Justicia? Dijo que las negociaciones que mencionaba una de las partes, que eran obligatorias en base a un documento anterior que decía que tenía que haber negociaciones, habían tenido lugar mucho tiempo antes, en los años 70, y pensemos que estaban ahora en el 2002, 30 años después. Entonces dijo, de existir nuevos conflictos, se van a necesitar nuevas negociaciones, que deben realizarse en un marco de buena fe, y a la vez las negociaciones no suspenden procedimientos jurisdiccionales ante nuevas reclamaciones.
Entonces, este es el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en materia de buenos oficios. Bien, todo ese prolegómeno para decir este pedacito, ¿no? Pero colorido el tema. Ahora entonces seguimos con, miren, vamos a ver, el arreglo pacífico de controversias, métodos políticos o diplomáticos, negociaciones, otra vez negociaciones, buenos oficios, conciliación, arbitraje. Vamos para arriba. El arreglo pacífico de controversias. ¿Querrías leer, Santiago? Consiste... Sí. El arreglo pacífico de controversias consiste en el arreglo de los conflictos internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales. La prohibición del uso de la fuerza es considerado por la Corte Internacional de Justicia un principio básico y estructural del derecho internacional contemporáneo. Distinguimos dos tipos de acciones para la solución de conflictos: métodos políticos o diplomáticos y el arbitraje internacional. Entonces ahora Santiago lee los métodos políticos y diplomáticos, que es uno de los dos tipos de acciones, que sería... Bien, dice, los estados tienen intereses en común. Estos intereses generalmente son recursos los cuales un estado con otro quiere negociar, y esto es lo que pone fin a la controversia, mantienen la capacidad de su resolución. Sin embargo, pueden contar con la asistencia de un tercero ajeno a la controversia. Bueno, entonces eso era métodos políticos y diplomáticos. Después dice el arbitraje internacional, que para el arbitraje, voy a pasar para esta placa, que es la otra opción, según este autor, el arbitraje. Se trata de un medio de arreglo, más que arreglo, yo diría de arreglo de la controversia, ¿no? De solución de controversia, en el que con fundamento en el consentimiento de las partes implicadas, acuérdense que lo vimos en una clase, la última clase, tiene que haber algún tipo de convenio por el cual las dos partes ceden su soberanía o bajan su soberanía y están de acuerdo en someterse a lo que decide un tercero. Ya sé que están de acuerdo por un acuerdo expreso de arbitraje para este caso concreto y posterior a que se produjo el conflicto, o bien a lo mejor hay un convenio previo que mencionaba una serie de un marco, un convenio marco, que mencionaba una serie de normas que estaban de acuerdo en esto y otro, y decía, y en caso que nos peleemos, vamos a recurrir al arbitraje, por ejemplo, de esta institución jurídica o del arbitraje de tal, o de un país, o el arbitraje de tal persona. Eso lo establecen de manera puntual antes del conflicto o a lo mejor después del conflicto. Pero tiene que haber un acuerdo en el cual ambos estados estén de acuerdo, se pongan, bajen sus pretensiones, digamos, y se sometan a lo que decida este tercero. Entonces es un medio de solución de conflictos en el que con fundamento en el consentimiento de las partes, se supone que hay un tercero imparcial que está constituido ad hoc, o sea, a propósito, que es el órgano arbitral, que examina la controversia concreta, incluso escucha pruebas. Ahora vamos a ver que yo hice un cuadrito acá con una especie de etapas, y concluye con una resolución vinculante y de obligado acatamiento. Se supone que es obligatorio lo que dicte ese árbitro, porque si no fuera obligatorio no sería árbitro, sería un amigable componedor proponiendo soluciones. Bueno, históricamente el arbitraje fue el primero y único procedimiento judicial de controversias, antes de que hubiera Corte Internacional de Justicia. Se diferencia de la mediación en que el árbitro se pronuncia mediante una cuestión de derecho. En cambio, el mediador es un compromiso y a veces no tiene argumentos jurídicos. Contiene propuestas posibles, políticas, pero no necesariamente jurídicas. Entonces, puede existir el arbitraje institucional, además del arbitraje es pedido por alguna de las dos partes, o sea, autorizan a un tercero para que actúe como árbitro. Acá puse unas etapas, que las saqué en realidad del arbitraje internacional en materia de derecho del derecho intelectual. Pero las etapas son las mismas, ¿eh? Son las mismas. Miren, primero hay un acuerdo inicial por el que los estados, los dos estados se abajan, digamos, se disponen a que un tercero decida. Y lo que decida, nos vamos a someter y lo vamos a cumplir. Es muy difícil esa decisión, porque generalmente está la política de por medio. Y, por ejemplo, si decimos, por ejemplo, en un acuerdo
Estados Unidos y Uruguay. Uruguay no tiene poder, Estados Unidos tiene muchísimo poder. Estados Unidos le va a terminar imponiendo el arbitraje de un Estado amigo de Estados Unidos, ¿eh? Y que después, el día de mañana, cuando tenga que decidir en arbitraje, va a decidir en favor de ese poderoso y no del pequeño. Y debido a la hiposuficiencia, que es otro término del derecho laboral, es decir, a la situación de no tanto poder en que está ese Estado más chiquito, después va a tener que soportar, aceptar un arbitraje y una decisión tomada por un poderoso para otro poderoso. Bueno, eso es lo que pasa con el arbitraje. Pero, sin embargo, el arbitraje a veces permite la solución de controversias sin llegar a conflictos armados. Entonces, los pasitos por los que pasa el arbitraje, esto en realidad, yo les digo, lo saqué de la página del arbitraje internacional en materia de derechos intelectuales, pero los pasos son los mismos. Primero está el acuerdo, entonces cuando se produce un problema, se va a solicitar que intervenga el arbitraje, que sería lo primero, solicitud de arbitraje. Después va a haber una respuesta del árbitro, va a decir, bueno, sí, acepto ser el árbitro. Se queda nombrado el árbitro, tercer punto. Después entonces el que tenía el problema va a interponer un escrito de demanda, una demanda como si fuera una demanda con derecho, hechos, ofrecimiento de prueba, todo. El árbitro va a decir, ah, ¿cómo no? Acá le recibo la demanda, va a correr traslado de la demanda como si fuera a correr traslado en un procedimiento a la parte imputada, la parte que ha sido, que dice que está siendo como demandada en arbitraje. Esa parte se le da un plazo y tiene que contestar esa demanda. Entonces se puede abrir a prueba, como cualquier juicio, y se reciben, por escrito se reciben a los testigos, se producen audiencias, se escuchan víctimas, por ejemplo, a ver si hay unas víctimas de un determinado hecho, ambiental, por ejemplo. Bien, y entonces se producen periciales también en un arbitraje como si fuera un procedimiento. Y después se cierran las actuaciones y pasa a resolver como si fuera un juicio, y después se dicta un laudo. No se llama sentencia, se llama laudo arbitral, y teóricamente ese laudo es obligatorio. Así es el arbitraje, y les digo que este temita, yo lo escuché en un examen puntualmente que lo preguntaba el doctor Flores, así que yo les diría, después miren bien el PowerPoint y anótense este tema para repasarlo bien. Bien, este era el arbitraje. Otras formas de solución de conflicto pacífica son las negociaciones, los buenos oficios, que ya hemos visto el tema de los buenos oficios, es decir, hay una persona que es bien reputada entre ambas partes, interviene como tercero y lleva y trae, digamos. Lleva para allá la propuesta, trae la propuesta del otro lado. No, mira, no estoy de acuerdo, va con la propuesta para el otro lado, todo eso. Hoy en día me imagino que ya es mucho por internet, pero los buenos oficios en otras épocas se hacían físicamente. Iba una persona y hacía buenos oficios. Iba a un país, le llevaba la propuesta, salía de ese país, viajaba al otro, le llevaba la propuesta, así. Hoy en día me parece que con el internet se facilita mucho, se puede hacer virtualmente. Los buenos oficios. La mediación también les voy a dejar acá en el PowerPoint y en el documento de cátedra. Sería otro de los medios de solución pacífica de conflictos. La conciliación, la diferencia entre la mediación y la conciliación, también a nivel privado, a nivel del derecho interno, es la mediación la realiza un tercero. En el caso de la mediación en nuestro país, generalmente el mediador es de un cuerpo de mediadores designado por el Poder Judicial, el mediador, y ese tercero escucha una parte, escucha otra parte, hace propuestas y trata de arrimar a las partes y que lleguen a y después se firme delante de él un convenio. La conciliación en realidad lo lleva a cabo alguien de autoridad, que puede ser una autoridad administrativa o un juez. En este caso, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia podría convocar a las partes e intentar conciliarla, porque va a ser un juez que convoca a las partes, con la autoridad que le da el poder a ese juez de decir, no, mire, concilie, baje su pretensión porque no sé a dónde va a llegar con esa pretensión, es muy excesiva. Es decir, el juez tiene más poder sobre los que están arrimados a la conciliación, que no la tiene el mediador, que lo único que tiene que hacer es escuchar, escucha una parte, escucha otra parte, los arrima y los transmite. Pero en realidad el mediador no impone ningún tipo de solución y lo único que hace es escuchar a ambas partes. El conciliador, en cambio, el juez, les digo porque yo hago conciliaciones todos los días como juez,
y cuando los escucho digo, a ver, dígame usted cuál es su liquidación. Ah, mire, me parece excesivo este rubro que usted está pidiendo, no sé por qué lo pone acá, porque no lo puse en la demanda. Entonces se los hago bajar. O sea, tengo poder para decirle a uno, bájese este rubro, baje un poquito, y usted sube un poquito. Bueno, vamos a ver cómo conciliamos y arreglamos, porque no quiero que siga este juicio. El conciliador tiene más poder que lo que tiene un mediador. Entonces, hemos visto buenos oficios, negociaciones, conciliación, arbitraje y las etapas del arbitraje. Bien, ahora yo tengo acá uno de los puntos que está en el programa es la Corte Internacional de Justicia. Es un punto apasionante, la Corte Internacional de Justicia, porque, por eso que les digo, es tan glamoroso. La Corte Internacional de Justicia está en La Haya, hablan 2, 3 idiomas, sacan las sentencias en 2 o 3 idiomas. Es fascinante y además está en Europa, está en La Haya. No sé si es muy cholulo lo mío, pero la verdad es que es fascinante. Entonces, por un segundo voy a dejar de compartir esto. A ver dónde lo hago. Acá. Espérenme un segundito. A ver, un segundito. Acá. Pensé. Ustedes estaban viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, Sí, profe, bien, bárbaro. estoy compartiendo. Gracias, gracias. Entonces, gracias. Entonces ahora, miren, voy a hacer así, detener, y ahora voy a tratar de compartir un video que habla, este no, ya está. Este entre juristas ya está. Este que habla de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a tratar de escuchar este video de la Corte Internacional de Justicia. Me van a decir ustedes si se escucha. Espérense. Cuando no estaban de acuerdo con algo, se iban a la ley. Pero ¿Me escuchan? ¿Lo escuchaban? Sí, profe, se escucha. Entonces ahora lo Sí. pongo. internacional se fue civilizando, primero con la Sociedad de Naciones y luego con la Organización de las Naciones Unidas, y se decidió que la guerra, el uso de la fuerza, no podía ser un mecanismo de solución de controversias internacionales. Entonces, las disputas internacionales hay que resolverlas de otra manera, un poco más civilizada, y una de estas maneras es que la controversia se someta ante un tribunal. Pero esto no puede hacerse ante un tribunal de un Estado. Porque supongamos que está Venezuela y Colombia y se somete el caso a un tribunal venezolano, pues este tribunal no sería suficientemente imparcial. Lo mismo si es un caso que se somete entre Venezuela. Un segundito. Espérense. Voy a cortar la grabación y voy a reanudar la grabación. Un segundito.